Buenos días. Estamos ya a jueves, la quinta semana del tema Hacia el conocimiento de Dios y ocupados en el Dios encarnado. En el subtítulo de los devocionales, en negrita está Hecho menos que Dios. El subtítulo de hoy del devocional de este día es Se hizo pobre siendo rico. En Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 11, se nos relata la actitud del Señor que debemos imitar. Y Él, siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es un pasaje que probablemente era un himno que la iglesia de los primeros días cantaba cuando se reunían para aprender del Señor, para tomar el pan y el vino y recordar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y esperar su exaltación. Es una canción que los teólogos y enseñadores bíblicos utilizan frecuentemente por la profundidad de la palabra compartida allí por el apóstol Pablo, pero a su vez también tiene un contenido práctico tan claro y tan directo para nuestras vidas que no podemos dejar de ver al Señor encarnado en una actitud que somos llamados a imitar. El otro texto que tenemos en este día es el del Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración del Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame junto a ti con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y esto tiene que ver con la frase de Filipenses, se despojó a sí mismo. En 2 Corintios 8:9 dice, se hizo pobre siendo rico. No implica que al hacerse hombre hubo en alguna medida una reducción de la deidad del Hijo, y esa es la denominada teoría de la kenosis. Pablo nos explica en Filipenses que se vació a sí mismo. Y esta idea de la kenosis sugiere que al volverse plenamente hombre, el Hijo tuvo que renunciar a algunas cualidades divinas, porque de otro modo no podría haber sido y experimentado las limitaciones del tiempo y del espacio en el grado de conocimiento y de conciencia que es esencial en la vida humana. Sin embargo, entendemos que esta teoría no es correcta. El Señor no renunció a ningún atributo de su deidad. Es cierto que se limitó a sí mismo en su humanidad. Puso un velo sobre su gloria, esa gloria que tenía antes de la encarnación. Y al desentenderse voluntariamente de algunas prerrogativas divinas durante el tiempo que estuvo en la tierra. Sin embargo, el Nuevo Testamento es absolutamente claro en cuanto a la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia del Cristo resucitado. Él mismo firmó en términos absolutos que toda su enseñanza era de Dios, porque Él no fue otra cosa que el mensajero del Padre. Hemos leído esta semana Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos postreros tiempos, nos ha hablado en Hijo, a quien hizo heredero de todo y por quien asimismo todas las cosas existen y fueron hechas. Así que el Señor Jesucristo es, podríamos decir, la ventana por la cual nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Si anhelamos saber más acerca de Dios, no es preciso internarnos en complejos y enredados estudios teológicos, aunque obviamente eso es una bendición y aquellos que lo pueden hacer van a enriquecer sus vidas.
Sin embargo, si queremos conocer a Dios, es suficiente con que contemplemos a Jesús, contemplemos al Hijo. Quizá por la sencillez de esta acción, Jesús se sorprendió cuando escuchó lo que Felipe le pedía. En aquella última noche Felipe dijo: muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Y entonces el Señor le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y aún me dices que no conoces al Padre, Felipe. ¿Por qué tenemos esa tendencia a complicar lo sencillo? Dios se manifiesta, Dios se acerca, Dios viene a nuestras vidas. Nosotros queremos verle en cosas extraordinarias, pero Él está en lo cotidiano. Está a nuestro lado cada mañana cuando nos despertamos. Espera que vengamos junto a Él para tener un tiempo de oración, derramar nuestro corazón en su presencia, para que salgamos día tras día a nuestra vida diaria, a nuestras obligaciones cotidianas, tomados de su mano, experimentando su consuelo, su guía y su dirección. Y no necesitamos estar rodeados de un aura o de un manto extraordinario. Él es fiel, Él está con nosotros, ha prometido ser nuestro compañero, no abandonarnos absolutamente nunca. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Obviamente, para ver al Padre en Jesús necesitamos una expresión de fe. A veces estamos tan ocupados mirando o buscando ver cosas más difíciles que no reconocemos lo que ya hemos encontrado. Estamos atrapados en el error del hermano mayor, que vivía junto al Padre, no se había ido a la provincia apartada. Sin embargo, no disfrutaba de ninguno de los beneficios que tenía junto a su padre. Y el padre le dice: todo lo que tengo es tuyo y podías tomarlo en cualquier momento. Sin embargo, aquel joven vivía con su padre, pero una vida de legalismo, de sequedad espiritual, de falta de alegría y de disfrutar de todo lo que tenía en la presencia, en la casa del Padre. ¿Acaso no crees, Felipe, le dijo Jesús, que el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras que me han visto hacer. Si lográramos insertarnos entre la multitud de curiosos que seguían al Mesías por todas partes para observar las cosas que hacía, descubriremos quién es el Dios que lo ha enviado. Necesitaremos, sin embargo, despojarnos de todo el bagaje religioso que nos condiciona, la forma en que miramos a los demás, o acabaremos buscando, como Felipe, aquello que ya se nos ha revelado, que está a nuestro alcance y que no lo sabemos disfrutar. Cuando el autor de Hebreos declara que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio del Hijo, se refiere a algo que son más que solo palabras. El Padre ha hablado por medio de esas manos que sanan. Vemos al Señor sanar a los leprosos, curar enfermedades, levantar al paralítico. Vemos a Dios en los ojos de Jesús que lloran por Jerusalén rebelde, o ante el dolor y la tragedia de la muerte, ante la tumba de Lázaro. Vemos los pies de Jesús que caminan recorriendo los senderos polvorientos de Palestina. Vemos al Señor proclamar órdenes que desatan a seres humanos que vivían encadenados como el endemoniado Gadareno, a quien nadie podía sujetar, que vivía cerca de los cerdos, viviendo en lugares inaccesibles,
y que a quienes sus conciudadanos habían atados con cadenas, pero aún ni con ellas habían podido retenerle. Vemos al Señor mostrando una compasión que alimenta una multitud hambrienta, tomando unos pocos panes y unos pocos peces y dando de comer a más de 5.000 personas. Vemos a Jesús en conversaciones que desafían, como aquella que tuvo con Nicodemo en aquel aposento alto en la noche, hablándole de la necesidad de nacer de nuevo. Vemos al Señor con brazos que envuelven a los niños que quieren venir junto a Él y a quienes los discípulos querían alejar. Pero el Señor les decía: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vemos al Señor usando labios que bendicen, hablando palabras de esperanza y de salvación. Vemos miradas que quebrantan. Cuando el Señor posa sus ojos en un Pedro que acaba de blasfemar, negando conocerle. Vemos al Señor en silencios que seducen, en oraciones que protegen, como cuando oró a favor nuestro allí en Juan 17, no solo por los discípulos, sino por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. En visitas que sorprenden, cuando el Señor resucitado entra en aquel aposento alto y dice a los suyos: paz a vosotros. Que el error de Felipe nos sirva de advertencia para ver todo lo que Dios revela en la persona de Jesús. Urge que agreguemos fe a nuestra mirada. Muchas personas caminaron cerca de Él, pero sin semejante experiencia no les cambió la vida. También a nosotros nos demanda el Señor: lo único que les pido es que creáis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O que, como el apóstol Pedro, podamos decir también nosotros: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un día veremos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La vimos lleno de gracia y de verdad. Esperamos un día estar junto a su trono, junto a aquellas multitudes alrededor del mar de cristal, y allí nos postraremos en una alabanza multitudinaria donde millones y millones de personas proclamaremos su gloria y le veremos en todo su esplendor. Esa gloria que Él abandonó, esa gloria que Él estuvo dispuesto a dejar para anonadarse, nacer en un pesebre, recorrer los caminos polvorientos de Palestina, morir en la cruz, resucitar al tercer día, dejar evidencias claras de su resurrección y enviar a sus discípulos para predicar un evangelio que hoy llega a tu corazón y al mío. Ese Jesús, por su Espíritu, hoy vive con nosotros. Su gloria resplandece en nuestras vidas. Oh, que ese velo que Satanás coloca sobre las personas, si está sobre tu vida, sea hoy quitado completamente para reconocer en Cristo la gloria única de Dios el Padre y ver en Él el brillo de su deidad. A pesar de su humanidad, era Dios hecho hombre que venía a cautivar nuestros corazones. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, te alabo hoy, cuán maravilloso es tu amor y tu plan de salvación por medio de tu Hijo Jesús. Él dejó la gloria del cielo para venir a este mundo a dar su vida por nosotros. No dejó de ser Dios, solo su vestido de gloria por un tiempo corto para acercarse tanto a cada uno de nosotros para que le pudiésemos conocer. Te bendecimos en esta hora en el nombre de ese Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.